Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla, como siempre, su servidor Mario Chese desde la ciudad de Lima, Perú. Y en este video quisiera hacer un comentario que me parece que es oportuno como necesario. Y como siempre he dicho, la Watchtower no es siempre honesta en la forma como traduce cómo traduce la Biblia en la versión de Nuevo Mundo, ¿no? O sea, cómo traducen otras versiones, determinados textos, la Watchtower cambia, le da otro sentido, o sea, no es muy honesta para ceñirse al original griego o al hebreo, no es honesta. Y en este caso yo quisiera que vean lo que dice Hechos 1.6. Hechos 1.6 ha sido digamos, un pasaje que le ha creado problemas a Watchtower porque ponen aprietos al cuerpo gobernante porque los discípulos, dice acá en la versión del Nuevo Mundo del año 87, dice, pues bien, cuando se hubieron congregado, se pusieron a preguntarle, Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo? Este pasaje le ha creado problemas a la ciudad de Watchtower. Y es que hay un vínculo entre el reino de Dios y la nación de Israel. Hay un vínculo. Dado que Israel fue en su momento un reino dirigido por David, el reino de Dios, y que ese reino terminó en el año 587, en la época de Sedequías, por su impiedad, pero Dios ya le había prometido a David que ese reino suyo sería restaurado a través de un descendiente suyo y que nuevamente Israel tendría un reino como el que tuvo David en su momento, situado en Jerusalén. La pregunta de los discípulos indudablemente confirma el hecho de que los discípulos no estaban esperando un reino celestial, sino un reino establecido en la tierra a Israel, el reino davídico, el trono, el cetro, la corona restaurados en la persona de un heredero del rey David, y este es el Señor Jesucristo. La pregunta de los discípulos entonces, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Ponen aprietos a la Watchtower porque dice que Dios ya desechó al Israel natural y lo ha reemplazado por un Israel espiritual, que vienen a ser los ungidos o los 144.000. Entonces, este es un pasaje que a través de sus diferentes publicaciones ha tratado de explicar de diferentes maneras, y eso es lo irrisorio, lo inaudito, ¿no? Dándoles diferentes explicaciones a este texto para salir del apremio, de salir del apuro, ¿no? Y dicen, pues, en la versión del año 87, está restaurando el reino a Israel en este tiempo, y esto siempre le incomodó a la Watchtower, ¿no? Un reino restaurado a Israel, no al Israel espiritual, sino al Israel antiguo que perdió el reino por la infidelidad de Sedequías, pero que el Señor le había dicho a David que no le faltaría varón que se sentara en su trono, y esta promesa se cumpliría con Jesucristo al volver y al tomar el trono de su padre David y reinar desde Jerusalén. Eso sería una restauración plena del reino prometido a David. Esto le incomoda a la Watchtower porque no encaja un reino celestial en un trono en el cielo, en un lugar lejano de Jerusalén, y no un descendiente real de David que está tomando el trono, sino el arcángel Miguel, porque para la Watchtower, ¿quién está reinando? Está reinando el arcángel Miguel, porque ya no es un hombre que está arriba, que es descendiente de David, sino es el arcángel Miguel. Es el arcángel Miguel, que no tiene nada que ver con un descendiente de David. Entonces, todo esto este texto de Hechos 1.6, la pregunta de los discípulos no encaja.
no encaja en lo absoluto. Ahora vean ustedes, estimados amigos, cómo vierte la versión de Nuevo Mundo del año 2017 este mismo texto. Entonces, cuando ellos se reunieron, le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? En Israel. O sea, está desvinculando el reino con la nación de Israel, sino, digamos, está preguntando simplemente, Señor, tú vas a restaurar el reino en este lugar que se llama Israel, no a los israelitas, sino a una localidad llamada Israel. Acá es como decir, pues, vas a restaurar el reino en Perú, en Chile, en Argentina, ¿no? No a los habitantes, sino en el lugar, no a las personas, porque en el primer caso es la restauración de ese reino a Israel, al pueblo de Israel. Acá no, acá es en el territorio, un territorio Israel, como pudo haber también, pero pudieron haberle preguntado si vas a restaurar el reino en el Líbano, ¿no? O en Jordania, o en Estados Unidos, ¿no? Es diferente. Vean ustedes cómo han cambiado la palabra, Señor, está restaurando el reino a Israel por vas a restaurar el reino en Israel, que es diferente. Israel es una localidad, ¿no? Están preguntando, Señor, pues acá tú vas a restaurar tu reino celestial en Israel. No, la pregunta de los discípulos era realmente, ¿vas a restaurar el reino a los israelitas? Como antaño, como era antes. Y quieren desvincular este reino con Israel, puesto que para ellos, los testigos, el reino no tiene nada que ver con el Israel natural, sino con un Israel espiritual. Y de esa manera quieren engañar a la gente, cambiando una sola palabra. En lugar de decir a Israel, dicen, vas a restaurar el reino en Israel. Es otra cosa, muy distinta. Es una localidad, pero en otro caso es a una nación, a Israel como nación. Esta pillada, no solamente se encuentra en esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo diríamos? En esta declaración, sino que he encontrado que también en una publicación del año de la talla del 2020, en el número 2, la Watchtower también dice pues que los discípulos, al principio de su ministerio, los discípulos no entendieron todo lo que Jesús decía sobre el reino de Dios. Esto está, fíjense ustedes, en la página, estamos viendo acá, en la página, en el slide del 2020, número 2, página 3. Fíjense ustedes lo pillos que son los testigos. ¿Eh? Al principio, los discípulos de Jesús no entendieron todo lo que él les decía sobre el reino. Ojo con eso. Al principio, es cierto, no entendían todo lo del reino. Al principio, dicen, los discípulos de Jesús no entendieron todo lo que él les decía sobre el reino. Al principio. Y luego siguen diciendo, una vez le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? Tal vez, dice la Watchtower, les sorprendió que Jesús no les diera una respuesta directa. Y citan Hechos 1, 6 y 7. ¿Dónde está la pillada acá, estimados amigos, en esta afirmación sutil, maquiavélica de la Watchtower? Dicen, al principio, los discípulos de Jesús no entendieron todo lo que él les decía sobre el reino. Punto. Luego sigue diciendo, una vez le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? Fallan ahí. Nuevamente ponen en Israel. En Israel. Se ciñen a la última versión del año 2019. 2019, sí. Pero vean ustedes que la Watchtower quiere colocar esta pregunta como si fuera una pregunta que fue formulada al principio del ministerio de Jesucristo. Y entonces se entiende por qué hicieron una pregunta fallida, porque no entendían todo, pues al principio, ¿no? No entendían todo. Pero da la casualidad, estimados amigos, que esta pregunta la formularon
ya cuando Jesús estaba a punto de ir al cielo. O sea, no fue al principio de su ministerio, sino al final. Esta pregunta fue formulada por discípulos. Ya Jesús había resucitado, estuvo con ellos 40 días, dice Hechos 1:3, y esta pregunta viene a raíz de este seminario intensivo de 40 días. Jesús ya estaba por irse al cielo y le preguntan esto. Es una pregunta que no se da al principio del ministerio de Jesús, sino al final. Pero los píos estos de la Watchtower quieren que usted piense que esta pregunta fue formulada al principio del ministerio de Jesús, cuando los discípulos aún no entendían lo que era el reino. Y no es así. Esta pregunta fue formulada al final del ministerio de Cristo, cuando ellos ya sabían bastante del reino y después de pasar 40 días con él hablándoles. Jesús les hablaba, dice en Hechos 1:3, sobre el reino de Dios. Y esa pregunta fue formulada después de esos 40 días de gran información que le dio el Señor sobre el reino. Entonces esta pregunta era válida, pero la Watchtower quiere que usted, lector, piense de que esa fue una pregunta de gente que todavía, de seguidores que todavía estaban recién conociendo lo que era el reino de Dios. Y por supuesto, como eran recién unos niños espirituales, estaban equivocando y pensando cosas que estaban fuera de lugar. Y no le dicen a usted que esta pregunta fue hecha ya cuando habían estado con él 3 años y medio en su ministerio. Ya habían aprendido bastante y después de 40 días de un seminario intensivo. Pero vean ustedes la deshonestidad y la pillería, ¿no?, de esta organización, porque voy a leerles de nuevo. Dice, al principio los discípulos de Jesús no entendieron todo lo que él les decía sobre el reino. Una vez le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? Y tal vez, dice la Watchtower, le sorprendió que Jesús no le diera una respuesta directa. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Unen esta pregunta de ¿vas a restaurar el reino? Y ponen en Israel esta vez, pero no a Israel, han cambiado eso, pero lo ligan como si fuera una pregunta formulada, como repito, al principio del ministerio de Jesús, y por lo tanto se les debe perdonar por la ignorancia de estos discípulos, por hacer una pregunta fallida, porque recién estaban aprendiendo sobre el reino. No, lo sabían muy bien. Fue después de los 3 años y medio de su ministerio. Jesús ya les había hablado por 40 días, dice Hechos 1:3, sobre el reino de Dios, y ellos estaban viendo que Jesús ya se iba y le hicieron esta pregunta. Como pueden ver ustedes, estimados amigos, es muy sutil todo esto. Todo bien planeado, todo bien pensado. Pero a mí no me van a contar el cuento. Pero la mayoría de testigos de Jehová pues piensan que esta pregunta fue formulada al principio cuando no entendieron todo lo que Jesús les decía sobre el reino. Y por eso hay que perdonarlo, pues hay que perdonar a esta gente, pues en su ignorancia estaban todavía pensando en un reino para los judíos, para Israel otra vez. Hay que perdonarlo. Estaban pues, todavía eran niños espirituales, todavía estaban pensando en un reino material en la tierra. Eso es lo que quieren decirnos con este mensaje, con esta forma de decir las cosas tan astuta y también maquiavélica y satánica, muy bien pensada. Una pregunta que hace una confusión acá. Le crean a la persona una confusión y no se dan cuenta, no piensan de que esa pregunta fue hecha al principio del ministerio cuando en realidad fue hecha al final. Pero como repito, vean ustedes esta forma de traducir que hace la traducción al mundo, ¿no?, valga la redundancia, ¿no?, en el año 2017, al cambiar a Israel por en Israel, que son dos cosas distintas. Uno, el reino de Israel se refiere al reino a los israelitas como nación, y otra cosa, restaurar el reino en Israel, como pudo haber sido también cualquier otro país, ¿no? Oh, pues seguime, señor, ¿vas a restaurar el reino en Israel, por si acaso? No, 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 no.
la pregunta es, ¿vas a restaurar el reino a Israel, a los israelitas? ¿No? Porque cuando se habla de Israel, se refiere a Israel natural, ¿no? A la nación, al pueblo. Vas a restaurar al pueblo, no al territorio, sino al pueblo. El pueblo tiene que tener un reino, no un territorio, ¿no? El pueblo tiene que tener un reino con un rey, con un trono que domine, ¿no es cierto? Tiene que ser una restauración a la nación de Israel, no como acá dice la Watchtower en Israel, que no es igual, la piensan no bien, no es igual. Bueno, ya se dan cuenta ustedes cómo la Watchtower es muy astuta para escapar de los problemas. Dicen cosas mentirosas, engañosas, dicen una mentira, porque cuando uno lee lo que dice esta atalaya del 2020, número 2, uno puede concluir, sobre todo los estudiantes más novicios o más novatos, que bueno, esa pregunta fue formulada al principio del ministerio de Jesús, cuando al contrario, fue el final. Ya Jesús estaba por irse. Y por otro lado, este ligero cambio astuto, no perceptible, de una sola letra, no siquiera palabra, letra, ¿no? La letra A, ¿no? Por, digamos, la palabra ¿no? En Israel, a Israel, ¿no? Un cambio muy sutil, ¿no? Muy sutil, muy bien pensado, ¿no? Como hicieron también con Mateo 25:31, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria, no llegue, claro, va a llegar a la tierra, pero también puede llegar a Marte o al cielo. Bien pensada la palabra, un cambio muy bien pensado, ¿no? Cuando es realidad, cuando el Hijo del Hombre venga, y solamente puede venir a la tierra, no se le puede decir cuando el Hijo del Hombre venga al cielo, ¿no? No puede ser, no tiene sentido, es una pésima gramática, ¿no? Entonces acá también ha habido un cambio sutil de una palabra a por en, o sea, a Israel por en Israel, ¿no? Y cambia todo el sentido. Bueno, estimados amigos, esta es otra joyita de la Watchtower, pero que muchos no se dan cuenta, no se percatan. Yo les aviso cómo estos señores son maquiavélicos, astutos y también pues engañados por Satanás. Porque ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Y quién es el que pervierte la verdad? Satanás. Y como ellos están mintiendo, porque es una mentira, porque al decir pues que en el principio del ministerio de Jesucristo los discípulos entendían muy poco sobre el reino y le pone después como ejemplo, prácticamente como ejemplo, Hechos 1:6, cuando Hechos 1:6 tiene que ver con el final del ministerio, es una treta, ¿no? Muy bien pensada, pero es un engaño. Y todo engaño viene del diablo, pues. No nos queda otra. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video. Chao.